Las estructuras verticales son elementos sólidos rígidos que se extienden predominantemente en sentido vertical, asegurándonos contra esfuerzos laterales y anclados firmemente al suelo. Pueden recoger cargas desde planos horizontales a gran altura sobre aquel y transmitirlas a cimientos. Sistemas estructurales verticales. Los sistemas verticales no son una serie de sistemas de una planta dispuestos unos sobre otros, ni su comportamiento estructural puede explicarse del todo como el de una ménsula erecta. Son sistemas homogéneos con problemas específicos propios y soluciones únicas. Los sistemas estructurales verticales son un instrumento y una ordenación para la construcción de edificios de gran altura. En este sentido, colaboran a la configuración de las modernas edificaciones y ciudades. Estos sistemas verticales son requisitos e instrumento para utilización de la tercera dimensión, la altura en la planificación de ciudades. Por tanto, en este futuro, el empleo de los sistemas estructurales verticales no se limitará a edificios aislados, sino que se extenderá hasta ser accesible el espacio urbano, no solo la altura, sino también la anchura. En cuanto a las cargas verticales se refiere, estas se van acumulando conforme se acercan al suelo. Las cargas horizontales que se le aplican, ya sean de sismo o viento, exigen una cohesión entre todos los elementos para que no se desbarate la forma estructural vertical. El problema básico entonces radica en una conducción adecuada de las cargas verticales al suelo y en amortiguar y resistir convenientemente el efecto de las cargas horizontales. Las estructuras membranáceas. Estas tienen una superficie flexible y delgada que soporta una carga primaria a través del desarrollo de fuerzas de tensión. Las redes son conceptualmente similares, excepto que su superficie está conformada por cables entrelazados. Una burbuja de jabón es el ejemplo clásico de ilustrar lo que una membrana es y cómo se comporta. Como sus contrapartes lineales, este tipo de superficies tienden a adaptar su forma a las cargas que soportan. Estas son también muy susceptibles a los efectos del viento, lo que puede causar que las membranas ondeen consecuentemente. La mayoría de las membranas que son usadas en edificios son estabilizadas de tal manera que conserven su forma al ser sometidas a diferentes cargas. Hay diferentes formas de estabilizar una membrana o red. Un marco de soporte rígido, por ejemplo, puede ser usado la estabilización a través del tensado, lo cual es logrado por la aplicación de una fuerza externa que tire la superficie para que éste alcance la forma deseada. La forma básica de soporte de cargas de una membrana es la tensión. Una membrana soportando una carga normal en su superficie se deforma de una curva tridimensional que depende de la forma exacta de la carga y de su soporte, la cual soporta la carga por fuerzas de tensión en los diferentes planos desarrollados por la membrana. El soporte de cargas es similar al que los sistemas de cables cruzados, además de los esfuerzos de tensión. Un tipo de corte tangencial es desarrollado de la estructura. Este esfuerzo es asociado con el giro que está normalmente presente en las superficies curvas y que ayuda a soportar las cargas. Si la membrana es estabilizada, la tensión en dos o más sentidos y la acción de corte tangencial tiene como resultado que la superficie de la estructura trabaje de manera funicular, siempre y cuando los esfuerzos no sean de compresión, lo que ocasionaría que la membrana perdería su forma. Estructuras laminares. Las estructuras laminares son superficies delgadas, curvas de pequeño espesor, comparado con las dimensiones globales de la estructura, que resisten por su forma las cargas
de peso propio y las cargas exteriores, mediante esfuerzos normales de compresión, tracción y tangenciales. Estas son uniformes en el espesor de la propia superficie. Su superficie se debe a su curvatura y al alabeo, por lo que puede mejorar su comportamiento resistente con gran economía de sección, material y peso. Son las superficies más eficientes desde el punto de vista estructural. Para el diseño correcto de una membrana hemos de lograr pues que las fuerzas de flexión sean lo menores posibles y que solo se consideren como esfuerzos de segundo orden, para conducirnos a una solución optimizada. En este sentido, podemos considerar que el diseño de una celosía es más eficiente cuando las excentricidades de los nudos se hacen mínimas, de modo que las tensiones secundarias de flexión sean despreciables frente a las tensiones axiales de las piezas que componen la celosía. Es lo mismo cuando se diseña un arco de modo que su directriz coincida lo más posible con su línea de presiones. Por eso, para diseñar estructuras laminares que se comporten como una membrana, se han de cumplir algunas características de diseño y condiciones de carga, ya que las láminas deben de tener en sí lo posible un espesor constante o en su caso variaciones no tan bruscas. Estructuras triangulares. Estas están formadas por elementos lineales de poca sección denominadas barras que crean superficies estructurales planas o tridimensionales mediante la repetición de formas triangulares. Las estructuras trianguladas se caracterizan por la disposición de barras formando triángulos. Resultan muy resistentes y ligeras a la vez. Estas son las estructuras más resistentes ya que distribuyen mejor todo su peso. El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Al aplicar una fuerza de compresión sobre uno cualquiera de los vértices de un triángulo formado por tres vigas, automáticamente las dos vigas que parten de dicho vértice quedan sometidas a dicha fuerza de compresión, mientras que la tercera quedará sometida a un esfuerzo de tracción. Cualquier otra forma geométrica que adopten los elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no se triangule. Estructuras masivas. Son estructuras sólidas macizas que se construyen colocando material en grandes piezas como bloques o mediante material continuo como el hormigón. Existe una continuidad en este tipo de elementos estructurales de forma que forman un todo que opone su pesadez y masa material a las solicitaciones que actúan sobre ella. En estos sistemas cualquiera sea el tipo de cargas aplicadas, si éstas actúan perpendicularmente al eje longitudinal del elemento, provocan deformaciones por flexión, por lo cual la principal característica de estos elementos es su gran volumen de materia para resistir esta deformación. Por esta razón se les denomina estructuras masivas. Deben ser además elementos rectilíneos en que la dimensión predominante sea la longitud o el área que abarca, dejando la sección transversal en segundo plano, aunque ésta es siempre voluminosa. La deformación descrita está determinada por varios factores, entre ellos la longitud libre del elemento entre apoyo, las condiciones de continuidad en los extremos del elemento, la forma de la sección resistente, el material a emplear, la magnitud de la carga, el tipo y colocación de estas con respecto al elemento. Estructuras funiculares. Son aquellas constituidas por sogas, cuerdas o cables que debido a su naturaleza no poseen rigidez, por lo que únicamente pueden absorber esfuerzos de tracción. Las cuerdas o cables poseen un momento de inercia extremadamente reducido con relación a su longitud, por lo que podríamos asimilar su comportamiento a piezas de esbeltez infinita y por lo tanto de rigidez nula. En cambio, la tracción provoca el efecto contrario, es decir, tiende a estirar la pieza y no a curvarla, como sucede con la flexión o la compresión en piezas muy esbeltas. Por lo tanto, su resistencia no depende de su rigidez, es independiente de esta. Los cables se comportan de forma inversa a los arcos, en los cuales debido a su curvatura los esfuerzos cortantes y de flexión se pueden hacer nulos y los esfuerzos de compresión se convierten en el soporte de la estructura.
En el caso de un cable, la geometría que él adquiere al aplicar las cargas es tal que asegura el cumplimiento de las leyes de equilibrio con el solo trabajo o atracción del elemento. Estructuras combinadas. En la práctica, muy rara vez una estructura trabaja exclusivamente de una forma o bajo un solo efecto mecánico. Lo que sucede es que da un comportamiento más o menos típico y un efecto mecánico predominante, que lo definen como pertenencia a tal cual o cual grupo de estructuras y que se adapta a una simplificación a su análisis estructural y a la aplicación de principios matemáticos en que han de asumirse determinadas variables y postulados a efectos de no correr el riesgo de caer en el campo eminentemente teórico cuyo estudio sería un poco menos que impráctico. Pero realmente en todo trabajo estructural se produce una serie de efectos y comportamientos que combinados hacen posible la transmisión de las cargas actuantes al suelo, ocurriendo en la estructura los más diversos mecanismos forzados por la tendencia natural de las cargas al llegar al suelo por el camino más corto que se encuentra en su recorrido. Esta variedad de mecanismos y comportamientos depende mucho de la manera de aplicar las cargas y la posición de los elementos estructurales relacionados con estos.